Bienvenidos una vez más a ENJ-TV. Y en esta ocasión tenemos a un gran amigo con nosotros, un gran amigo personal y un gran amigo de la Escuela Nacional de la Judicatura. Alguien muy vinculado a la formación, a la capacitación de jueces, porque ha estado con nosotros antes en la Escuela Nacional de la Judicatura y también fue director de la Escuela Judicial de Costa Rica y actualmente es director jurídico del Palacio de Gobierno, ¿no? Del Ejecutivo de esa nación. Allí es director jurídico, entre nosotros el consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Y por eso entonces nos place poder conversar con usted, contigo, Marvin, acerca de muchas cosas que quisiéramos decir en este corto tiempo. ¿Cómo ves la Escuela de la Judicatura Dominicana 14 años después de aquel tiempo en que estuviste por primera vez con nosotros? Bueno, primero, muchas gracias. Te agradezco, Claudio, le agradezco a la Escuela Nacional de la Judicatura por esta invitación, por poder estar acá en este bellísimo país con gente maravillosa como la que habita esta bella patria de la República Dominicana. Sin duda alguna se puede notar una evolución innegable en la escuela judicial, aun cuando desde el inicio la escuela siempre fue muy ambiciosa en sus proyectos, con una visión de futuro muy claramente marcada, con objetivos muy amplios y objetivos aún así muy claros. Uno puede ver cada día o cada año que he venido a este bello país, he podido ver la evolución de una escuela que realmente no le debe absolutamente nada a ninguna escuela europea, ni a ninguna escuela de ningún otro sitio. Quizás, pues obviamente en otras latitudes podrán tener... Bueno, nos habíamos propuesto ser escuela líder en Iberoamérica. Y lo son. Y creo que de algún modo se ha alcanzado. Lo son, sin duda alguna. Correcto. Vienes de Costa Rica, la República Dominicana, un país que de algún modo ha sido un referente, sobre todo en la idea del Estado de Derecho, de la fortaleza institucional que en toda América Latina siempre ha exhibido. Allí está la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tiene su sede en Costa Rica. ¿Ha sido una tragedia para Costa Rica o una bendición tener allí a la Corte Interamericana? Yo pienso que una bendición. Realmente tenemos somos la sede de la Corte Internacional de Derechos Humanos más importante del continente americano, una de las más importantes del mundo, sin duda alguna, cuyas sentencias son citadas constantemente por la Corte Europea y por la Corte Africana de Derechos Humanos. Tenemos la dicha de poder sediar en nuestro país procesos tan importantes como estos y que nuestro país se identifique como la sede de la Corte. Eso, por supuesto, no solamente nos da beneficios, nos genera responsabilidades. Como Estado, somos un Estado, si se quiere, el primer Estado llamado a hacer cumplir y hacer valer los preceptos de la Convención Americana, puesto que tenemos una obligación, más allá de las obligaciones legales o jurídicas que tenemos una obligación moral. Okay. ¿Es un sentimiento, existe algún sentimiento, algún temor, alguna aprehensión por disminución de la soberanía del Estado por la presencia de la Corte? En algunos sectores lo hay. Lo cierto es que, particularmente cuando han recibido alguna resolución con la cual no coinciden, el argumento más común que se utiliza es el de la soberanía. Normalmente no lo utilizamos, ni lo utiliza ningún país cuando gana el proceso. Okay, claro. Costa Rica es un país sin ejército. Depende absolutamente de su ubicación en la comunidad internacional, depende del multilateralismo y depende de los tribunales internacionales. En el mismo momento en que se dieron algunas críticas por parte de ciertos sectores con algunas resoluciones de la Corte Interamericana que no eran del agrado de estos grupos, otras personas, e incluso estas mismas personas, alababan las resoluciones que en la Corte Internacional de Justicia de La Haya obtuvimos en procesos contra Nicaragua y que pues fueron muy beneficiosas para el país. De modo que pienso que este fenómeno es el mismo probablemente que sucede también en el ámbito de las personas particulares cuando perdemos un juicio. A veces cuando perdemos un juicio el juez es malo y cuando ganamos el juicio nosotros teníamos razón. Okay. Recientemente hubo una de esas decisiones, creo que en enero de este año, de la Corte Interamericana,
que a mi modo de ver, no el mío, sino fue la percepción que hubo de que influyó mucho incluso en el proceso electoral de ese país, al menos en la idea en algún momento de que incluso el actual presidente podría no haberlo sido a causa de su identificación con la decisión de la Corte Interamericana favorable a la igualdad de derechos entre personas de un mismo sexo en su relación de matrimonio o en su relación societaria, digamos, como la querramos ver, ¿no? Con los matrimonios y la familia en otro ámbito. Así es. Creo que en esto sería bueno mencionar dos aspectos. Sí. Primero, que el gobierno de la República, yo trabajé también para el gobierno anterior, como el mismo cargo. Fue una consulta que le hizo el fue una gobierno, consulta, ¿no?, que hizo el gobierno, y la hizo en mayo del año 2016, 2 años antes de las elecciones. No tenía un cálculo electoral. Básicamente la intención fue realizarla cuando todavía quedaba espacio para que el gobierno pudiera generar algunos cambios, puesto que en 2 años no se había logrado de la Asamblea Legislativa un avance significativo en esta materia. Así que, bueno, más que beneficiar al partido de gobierno, eso permitió que algunos grupos extremistas, fundamentalistas, adquirieran una gran relevancia política, precisamente por estar opuestos a estos preceptos, opuestos en un mal sentido, puesto que otros grupos no coincidían con la resolución de la Corte, pero eran respetuosos del Estado de Derecho. ¿Y qué significado podría esto tener en el contexto de todos los Estados miembros del sistema interamericano, ¿no? Porque, por lo que entendemos, no es una decisión que responde solo a Costa Rica, sino que interpreta la Convención en el sentido de la permisibilidad de derecho o la igualación de derechos en este ámbito, ¿no? Así es. Bueno, las sentencias de la Corte Interamericana, tanto en el ámbito contencioso como en el ámbito consultivo, cuando emite opiniones de esta naturaleza, pues afectan de una buena manera el funcionamiento en todo el continente americano. Esto genera en algunos casos ciertos movimientos que tienden a criticar el funcionamiento de la Corte, que tienden a entenderla muy activista o quizás haciendo política judicial. Pero bueno, creo que esa crítica la tenemos en todos los estados con respecto a sus tribunales constitucionales, y sobre todo los criticamos cuando la sentencia no nos agrada, y probablemente defendemos la institucionalidad cuando el Tribunal Constitucional, o en este caso la Corte Interamericana, dicta una sentencia o una resolución favorable a nuestros intereses. Costa Rica promovió la opinión consultiva por una única razón, y es que entendemos que todas las personas de nuestro país, absolutamente todas las personas, tienen todos los derechos. Y no encontramos una razón que éticamente nos permita o nos justifique privar a estas personas de ciertos derechos. Y creemos también que nuestra sociedad, la sociedad costarricense, debe evolucionar. Claro. El resultado electoral que mencionabas es una buena muestra que no hemos evolucionado lo suficiente, que nos falta crecer un poco como sociedad, y que debemos aprender a respetar a todas las personas en sus derechos y dejar que las personas sean felices. Bueno, aquí ha habido tensiones con esto, y lo ha habido con el tema del aborto, y son situaciones límite, claro, en la discusión, que indudablemente no se logra un consenso con mucha facilidad. Estás aquí en la Escuela de la Judicatura tratando acerca de una visión comparada, ¿no?, del derecho constitucional, y particularmente enfocada en los modos de gobierno, en las formas estatales, ¿no es así? ¿Cómo ha sido la experiencia? Bueno, una experiencia muy enriquecedora. La verdad es que hemos tenido un grupo excelente de estudiantes. Muchas de esas personas con gran experiencia ya y gran trayectoria en la judicatura y en otras áreas de desempeño profesional, personas muy interesadas en los temas de derecho constitucional y con una preparación previa que ha traído el resto del programa. Yo estoy recibiendo un grupo maduro que ya ha tenido varios módulos antes del nuestro, de modo que ha resultado bastante fácil la dinámica, en cuanto a que no debemos retroceder para ver conceptos, para hacer una nivelación, sino que es un grupo con una buena formación base
que ha En participado. la generalidad muchísimo. son egresados de la escuela y ya, es decir, Así jueces que ya tienen experiencia de ejercicio, pero que también son egresados de la escuela y ahora están en una formación de posgrado. Y eso se nota, eso se Sí. nota. La formación que trae ese grupo es una formación de calidad, no cabe la menor duda, y una formación integral en muchos aspectos, puesto que el nivel de discusión ha sido un nivel Ok, bastante alto. finalmente, ¿cómo Marvin Carvajal, que ha estado más de 4 años ya, porque agotaste un periodo constitucional como director jurídico del Poder Ejecutivo en tu país, ¿cómo ves las formas de Estado, no solo de Costa Rica, sino de América Latina, en función de la consecución de la aspiración del Estado de Derecho? ¿Cómo puede, digamos, las democracias representativas nuestras ser un obstáculo o un elemento de esperanza para la consolidación del Estado de Derecho? Sí, yo pienso que nuestras sociedades son un elemento de esperanza para la consolidación del Estado de Derecho. Finalmente, las formas de gobierno que elijamos son importantes, son relevantes, ayudarán a la gobernabilidad, perjudicarán la gobernabilidad, ayudarán a la participación, perjudicarán a la participación, pero lo principal en una sociedad es su cultura política, cuánto la sociedad haya madurado y haya aprendido de sus propios errores para poder tomar las mejores decisiones. Y en ese aspecto pienso que en mi país, por ejemplo, se habla mucho del agotamiento del sistema de gobierno, incluso de la propia Constitución. Me parece y que lo que hemos perdido quizás es el hábito de conversar, el hábito de negociar, el hábito de ceder, y probablemente si practicáramos o si pusiéramos en práctica estos valores, el gobierno de la República, cualquier gobierno de cualquier signo ideológico, sin duda alguna tendría mucho más éxito, pese a tener las instituciones creadas desde hace muchos años. Okay. La Constitución data del 49, 49. ¿verdad? Hubo una declaratoria de inconstitucionalidad de la Constitución en un momento, ¿no? De la ley de reforma constitucional del 69. 89. Del 89. Así es. ¿Verdad? Y entonces eso indudablemente genera quizás una necesidad de querer romper algunos paradigmas que estuviesen representados en la Constitución, y de hecho conocemos que ha habido algunos aprestos de algunos sectores, trabajaba en eso nuestro amigo Alex Solís Fallas, Así es. de promover una asamblea constituyente en su país. ¿Cómo está eso? Es una propuesta con muy buenas intenciones, viene de un académico de muy alta valía como es don Alex Solís, y no es solamente él, está acompañado de un grupo importante de personas que creo que quieren lo mejor para este país, pero creo que las circunstancias actuales no son las mejores para meternos en una aventura que podría llevarnos eventualmente a retroceder en el tipo de Estado que tenemos, en la sociedad inclusiva que estamos queriendo promover, y los sucesos electorales anteriores que permitieron que un grupo extremista pudiera llegar a una segunda ronda electoral, pese o únicamente por oponerse a una decisión de la Corte Interamericana que reconocía más derechos fundamentales. Eso nos demuestra, de alguna forma nos desnuda como sociedad, en tanto nos dice que no hemos llegado a un punto de madurez lo suficientemente grande como para defender el legado de nuestros constituyentes del 49 y mejorarlo. Si estuviéramos en esa situación, probablemente yo estaría muy a favor de una nueva constitución, en algunos aspectos, porque no en todos, en muchos ha sido una constitución buena, que ha logrado sostener una sociedad con niveles de participación, de democracia y de desarrollo adecuados. Podría soportar algunas mejoras sin lugar a dudas. Sin embargo, arriesgar todos estos avances logrados Como sea, ha sido una constitución que ha permanecido por mucho tiempo, ¿no? Así es. Y eso y creo que no es un defecto. es una señal también de estabilidad, en cierto modo, aunque no siempre un cambio implique inestabilidad, sino probablemente un salto de consolidación de una idea más elevada acerca de la forma de existencia política de una nación, como decía Carl Smith. Así es. Bueno, hubiésemos querido tratar muchas cosas más, pero
el tiempo se nos ha agotado. Muchas gracias a Marvin Carvajal, director jurídico del Palacio Presidencial de Costa Rica, que nos ha hecho el honor de compartir con nosotros este segmento de ENJ TV. Muchas gracias.